Otra característica es también que muestra, y esto es lo que a nosotros nos da, pues, la luz para hacer para presumir un diagnóstico, para dirigirnos a un diagnóstico que presenta sintomatología urinaria en buen porcentaje de casos. Aproximadamente yo diría que más del 60-80% de veces tienen sintomatología urinaria muy llamativa. Generalmente tienen disuria, poliaquiuria, tienen dificultad para miccionar, o sea, mm, micción intermitente puede ser, y un 10%, bordeando 10 o un poco más por ciento, presentan retención urinaria aguda. Entonces, ese es el cuadro más o menos característico. Algo que yo he notado siempre es de que la orina eh, tiende a ser maloliente y bastante densa. O sea, como si fuera lo que llaman la borra y la chicha. O sea, sí, media melosa, densa, ¿no? Ese es algo característico. O sea, ustedes examinan los genitales, la zona genital, y van a ver que el pene, eh, la mayoría de los varones tiene prepucio largo. Entonces ustedes retraen el prepucio y van a ver, pues, primero llama la atención el olor, un olor fuerte, un olor así medio fecaloideo, ¿no? También el glande totalmente badurnado por esa orina densa, ¿sí, no? Entonces, que parecería que fuera una gonorrea, por decir, claro que la gonorrea es, en caso extremo es bastante purulenta. Esta es menos purulenta, mucho menos purulenta, pero da esa sensación así, tiene ese aspecto el examinar el glande. Entonces, eso tiene que hacer. Eh, Nosotros cuando nos llega un paciente, entonces lo primero que tratamos es de encauzar el diagnóstico. Si ya tenemos más o menos preciso que puede ser una prostatitis aguda, ya pasamos al examen clínico para corroborar esa presunción. Esa presunción la vamos a corroborar nosotros haciendo puño percusión lumbar para deslindar con el diagnóstico diferencial que es la pielonefritis aguda. O sea, le hacemos puño percusión. Si es negativa, entonces acrecientan nuestra presunción diagnóstica, la probabilidad de éxito en nuestra presunción diagnóstica de prostatitis aguda. Examinamos la zona genital, examinamos el abdomen para descartar alguna patología intraabdominal. Generalmente el abdomen es blando, no tiene por qué haber una alteración abdominal. Eh, los dolores que nos refiere el paciente generalmente pueden estar localizados en la zona de la vía urinaria, excretora, disuria. Puede o no haber dolor lumbar bajo, perineal. No, no es constante eso, ¿no? No es constante. Eh, Después, nosotros al examinar la zona genital pueden haber los hallazgos ya mencionados anteriormente cuando nosotros expongamos el glande, palpamos los testículos, porque también hay padecimientos como la orquipimitis aguda, que puede dar cuadros también febriles, semejantes. Entonces, evaluar las características y tratar de descartar un problema agregado o propio a nivel del testículo del epididimo. De ahí tenemos que nosotros, está proscrito hacer el examen digital rectal. Personalmente, el, no es que lo hago el examen digital rectal, sino que trato con mucho cuidado, introducir el dedo índice examinador para constatar la gran temperatura que hay en esa zona, prácticamente súper caliente. Entonces, eso es
Puede hacerse. Personalmente lo hago en buena cantidad de casos, sin tratar de palpar o, 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 o delimitar, sobre todo con un exceso de fuerza a nivel de la próstata. Lo que sí he sabido es de que la glándula prostática, cuando está comprometida un proceso agudo de la prostatitis aguda, es una glándula hasta cierto punto muy fluctuante. O sea, es como si estuvieran palpando un globo lleno de agua. Probablemente no es que se forme un absceso, sino que ya toda la glándula es un absceso único y es dolorosa, ¿no? Entonces no hay que hacer el examen digital rectal. Tampoco en el caso de que hubiera retención urinaria aguda, no es indicación inicial nunca colocar una sonda Foley, por decir número 18 o 16, para evacuar la orina. Lo ideal eh, es hacer una derivación suprapúbica, una talla vesical. Entonces, eso es más o menos del cuadro clínico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el paciente? ¿Qué harían ustedes con este paciente sentado frente a ustedes? Eh, Bastante preocupado, el paciente ansioso y con compromiso más o menos severo de su estado de salud. ¿Qué harían ustedes? Solicitamos pruebas, doctor. Muy bien. ¿Qué pruebas solicitamos? Hemograma, para empezar. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Doctor, ¿podría hacer también examen de orina completo? Orina, muy bien. ¿Qué más? Urocultivo, doctor. Muy bien. Urocultivo. ¿Qué más? Ya tenemos hemograma, orina, urocultivo. ¿Qué más pedirían? PCR pedirían. Puede ser para ver el grado de inflamación, doctor. Claro. PCR. Eh, ¿Qué más pediríamos? El leucograma, el hemograma completo para ver los Sí, leucocitos. claro, claro, claro. Antígeno prostático pediríamos. No sé, doctor, tal vez hay una elevación aguda del PSA, podría ser, o es más. Claro. O sea, para reconfirmar el diagnóstico se pide PSA total. Los niveles son altísimos, ¿ah? Los niveles, porque hay destrucción prácticamente de la célula prostática, de las glándulas. O sea, el PSA se puede elevar fácilmente encima de 40, 50. ¿Qué más pediríamos? ¿Le pedirían ecografía? Ecografía y tal vez una tomografía también, doctor, de abdomen pélvico, ¿no? Ya. Estamos nosotros en la primera consulta, recién conocemos a nuestro paciente y estamos tratando de manejar, aliviar a, a nuestro paciente. Entonces, Urea le, creatinina, doctor. sí, Urea creatinina. claro, totalmente válido, sí, porque tenemos que manejar antibióticos probablemente por algunas semanas. Muy bien, urea creatinina. Puede ser imágenes, podríamos solicitar la más al alcance, ¿no? Podría ser
una ecografía renal, vesical y prostática, ¿no? De repente, en algún momento posterior, de acuerdo a los hallazgos que tengamos en el paciente, podríamos pedir pruebas más, por decir, una TAC contrastada, un urotem, qué sé yo, una resonancia, de acuerdo a la evolución y a cómo va el caso, a lo que podríamos encontrar, los hallazgos que van en el camino del manejo de este paciente. Ya, entonces ya le hemos pedido. Ustedes, ¿qué más hacen? Ya de repente en el momento de la prescripción, ustedes le dan las órdenes y en la prescripción, ¿qué harían ustedes? Que siempre cuando ustedes tengan que manejar un paciente, lo primero que tienen que poner en la prescripción, en su receta, tienen que ser los alivios sintomáticos. Entonces, si el paciente viene con fiebre muy alta, entonces tenemos nosotros que controlarle la fiebre. Si hay dolor, tenemos que controlar el dolor. Entonces le podríamos, yo creo que en este caso ameritaría ponerle, hacerle una administración parenteral, ¿no es cierto? O sea, le podríamos prescribir, pues, metamizol, 2 gramos, intramuscular. Podría ser también, si hay dificultades miccionales, le agregamos tansulosina. Si en el caso hay la complicación extrema de una retención aguda, tendríamos que tratar de hacerle el drenaje, ¿no? Vesical con probablemente suprapúbico. Entonces, todo eso, primero siempre váyanse a aliviar el síntoma, el dolor, las molestias. Y después ya viene, en segunda línea, en este caso, el tratamiento empírico para antibiótico. Generalmente se prescribe en estos casos una ceftriaxona, una cefalosporina de tercera, y se puede usar la ciprofloxacina. Personalmente ese podría ser el esquema. Más bien cuando creo que el compromiso es muy severo, reemplazo empíricamente, en el tratamiento empírico inicial, reemplazo la cefalosporina es reemplazada por la amicacina, por un aminoglicósido. O sea, amicacina más ciprofloxacina podría ser. Pueden ser, si el paciente está comprometido y nosotros decidimos hospitalizarlo, entonces la administración será parenteral de todo, aparte que lo hidratamos al paciente. Es conveniente por eso ver el grado de deshidratación, evaluar el grado de síntomas que está teniendo el paciente, ¿no? Si no ha comido, si está de repente nauseoso, qué sé yo, si está muy deshidratado por la fiebre. Entonces, nosotros decidimos mejor hospitalizarlo. Le proponemos al paciente y a su familia hospitalización y le damos antibióticos parenterales, una buena hidratación y los sintomáticos que corresponden, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el manejo. Posteriormente, ya después de 4 días, nos va a venir los resultados del antibiograma, el cultivo. Es suficiente el urocultivo, ¿no? No es necesario hacer como, ¿se acuerdan? En la prostatitis más bien crónica pedíamos espermiocultivo. Acá es suficiente porque le digo que la orina está francamente purulenta. Entonces, es
suficiente hacer un urocultivo. Si está hospitalizado y empieza a hacer picos febriles, se podría hacer también un hemocultivo, porque hay veces crece la bacteria en los cultivos, en los hemocultivos, sobre todo si hay picos febriles. Entonces crece. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo más o menos que tenemos que hacer para la prostatitis aguda. El tratamiento antibiótico ya con los resultados, o sea, en la segunda consulta, va a ser por lo menos, si hemos usado aminoglicósidos, se los suspendemos al 7º día y continuamos por mínimo 2 semanas, idealmente 3 semanas con el antibiótico que corresponde de acuerdo a la sensibilidad en el antibiograma. Y que difunda bien, pues, ¿no? Que difunda bien a la zona prostática. Entonces, ese es el manejo. Más o menos, si hubiera una pregunta. ¿No hay preguntas? Ya. Doctor, una pregunta. En la parte que mencionó de antibióticos, ¿era la cefalosporina con el ciprofloxacino o era independiente un ciprofloxacino? No. Siempre se usan 2 antibióticos en estos casos. No, o sea, ambos. Podríamos repasar de acuerdo al grado de severidad. Si yo veo que está bien comprometido, yo prefiero usar aminoglicósido. Claro que ya le pido, empiezo a corregir, probablemente no tenga disfunción renal, empiezo a corregir de acuerdo a los resultados que obtengamos nosotros de la evaluación de la función renal. Si el paciente está muy comprometido, también se pueden solicitar, pues, estudios de electrolitos, gases arteriales, todo eso, ¿no? Pero eso ya escapa un poco al manejo urológico. Nosotros no estamos preparados para hacer manejos de esos pacientes altamente complicados. Entonces tendríamos que pedir apoyo de repente a un internista, o si se puede, y el paciente va a cuidados intermedios, a un osteólogo, ¿no? Pero yo le estoy dando los manejos cotidianos que realiza el urólogo cuando todo está a su nivel de entendimiento, ¿no? Porque también uno no puede manejar todo, ¿no? Pero ya pide ayuda, hace la interconsulta respectiva y ya el manejo es, por decir, principalmente en los casos muy severos, comandados por el internista o el usiólogo, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos ya tienen claro lo que es la prostatitis aguda. Bien, entonces pasamos a otra infección. O sea, ya hemos visto la infección del riñón. De ahí tenemos infecciones a nivel de la vejiga, ¿no? Las infecciones a nivel de la vejiga pueden ser también agudas o crónicas. Este es un tema que lo vamos a ventilar en una clase especial. Tanto cistitis aguda como cistitis crónica y cistitis crónica bacteriana, ¿no? Y ahí está metida también la cistitis intersticial. Es un tema bastante interesante, bastante complejo, que vamos a ver posteriormente. Más bien nos vamos a pasar nosotros a otra infección. La otra infección podría ser la infección de la sorquipidimitis, o sea, las infecciones a nivel
del epididimo y el testículo, que generalmente siempre están juntas, ¿no? Es bien difícil que haya solo epididimitis o solo orquitis. Generalmente están comprometidas ambas estructuras, ¿ya? Por la proximidad que tienen. Bien, entonces, igualmente la pregunta de rigor, si alguien tiene conocimiento, aunque sea parcial, muy superficial, de lo que es una orquipidimitis en el varón, en el hombre. Doctor, va a ser más que todo lo que es la inflamación puede ser en cuanto si es una orquitis, una inflamación ya sea de uno de los dos testículos y lo que es una epididimitis es la inflamación de lo que es el epidínimo, ¿no? Más que todo referente ahí. Bien, bien. ¿Alguien más? Ya Luz nos dijo, ¿alguien más? ¿Alguien más? Algo. A nadie de los compañeros de la orquipidimitis. No conocen entonces. Bien. Entonces, efectivamente, pues es el proceso inflamatorio, infeccioso, a nivel del testículo y del epididimo. En cuanto por decir, a la edad de presentación, ustedes creen que qué grupo etario es el más comprometido. Jóvenes, doctor. Jóvenes y adultos, ¿no es cierto? Entonces los niños pueden tener, o los niños no tienen orquipidimitis. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los niños tienen orquipidimitis? La edad pediátrica está incluida hasta los 15 años de edad generalmente. Entonces, en esa edad, hasta los 15 años, puede haber orquipidimitis, epididimitis. Sí, doctor. ¿A qué edad puede haber orquipidimitis? En los niños lactantes, preescolares, escolares, adolescentes. ¿A qué edad? ¿O a todas las edades? Adolescentes podría ser, doctor. Hay en adolescentes, sí, pero en adolescentes nosotros tenemos una disyuntiva. Un adolescente, por decir, de 15 años, que vaya a la consulta o vaya a la emergencia, porque el cuadro clínico de la orquipidimitis es un cuadro aparatoso, bien, compromete mucho el estado del paciente. O sea, el paciente puede estar con fiebre alta, una inflamación severa de la glándula y del epididimo, puede estar muy hinchada que le dificulta la deambulación. Aparte, como les habíamos dicho, tiene la fiebre y en algunas oportunidades, ¿no? Puede haber algunas molestias urinarias. Entonces, a lo que quiero ir es a que generalmente en la edad pediátrica, nosotros una orquipidimitis, lo primero que pensamos es una orquipidimitis viral, ¿ya? No se olviden. Pero si este varoncito está en 15 años y tiene antecedentes de relaciones sexuales, podría ser una orquipidimitis secundaria
a un gonococo o a una clamidia. Aunque es raro que haya actividad sexual a esas edades, ¿no? Es raro, bien raro, pero podría suceder. Nosotros no nos podemos confiar en nadie, siempre tenemos que ser mal pensados para bien del paciente. ¿Ya? Entonces indagaremos, si viene un pacientito de 14 años y con una orcoepididimitis, nosotros muy discretamente trataremos de forzarle a decirnos la verdad, si ha habido actividad sexual o no. Ya, aunque mienten, pero nosotros nos damos cuenta al final, ¿no? Entonces, en cambio, los niñitos, la mayoría están bordeando 10, 12 años. 12 años que los que tienen orquiepididimitis, también puede haber en menores de 1 año, pero más se da ya en mayorcitos, en mayores de 6, 8 años, se dan las orquiepididimitis virales, ¿no? Las orquiepididimitis virales típicas, la orquiepididimitis viral típica es la que se presenta postparotiditis. O sea, la parotiditis, ustedes saben pues de que es una infección aguda de las glándulas salivales, de las parótidas, con aumento de las mismas, con un cuadro sintomático, con fiebre, catarro, aumento de volumen de la glándula, todo el cuadro sintomático, pues, de lo que se llaman las paperas, que ustedes probablemente algo han avanzado de esto, porque ustedes ya han llevado pediatría, ¿no es cierto? Todavía. ¿Han llevado pediatría? No, doctor, todavía no. Todavía, doctor. Ya. Entonces, tan disculpados, pues. Entonces, el cuadro, pues, de la parotiditis de las paperas que se da en los no vacunados, antes de que se me pase, ustedes si tienen hermanitos menores de 10 años, oblíguenlos a vacunar, sobrinitos, ahijaditos, hijos no creo, ¿no es cierto? Pero si hay, vacunarlos, ¿ya? Llevarlos a un centro de vacunación que puede ser al Ministerio de Salud particularmente, porque las vacunas no son caras, y vacunarlos, porque estos pacientes que no son vacunados y por decir, son infectados o les da papera ya cuando son postpuberales, entonces esos pueden tener problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque las orquitis postparotiditis pueden dar atrofia testicular. Imagine que sea bilateral, porque un 10% aproximadamente las orquiepididimitis postparotiditis son bilaterales. Entonces se queda infértil ese varoncito. Entonces ustedes deben difundir eso. Que preguntarle a las mamás, le han puesto para la papel, no le han puesto, póngale señora, porque no va a tener nietecitos usted. ¿Ya? Entonces, ya, retomando lo que estábamos diciendo. Entonces, las orquiepididimitis en la edad pediátrica son virales, a ojos cerrados. El único que puede haber un problemita es en los que están en 14 y 15 años. ¿Ya? Que podría ser, ¿no? De punto de partida de una infección de transmisión sexual. En cuanto a las orquiepididimitis virales, no solo se presentan por la presentación de la parotiditis. Característicamente, al niño le da la parotiditis, un proceso viral que puede durar 5 días, 7 días. Al inicio da fiebre, malestar, postración, cefalea, todo, ¿no?
y también el hinchazón de la glándula se va a presentar después de haber cedido aparentemente el cuadro. O sea, si estuvo con la presentación de fiebre, malestar, todo, por decir, el compromiso sintomático de las vías respiratorias altas, puede durar 5 o 7 días, que es cuando se presenta la parotiditis, la orquiepidemitis postparotiditis se va a presentar una semana después. ¿Ya? No se da en el momento agudo de la enfermedad, sino posteriormente. O sea, el niño aparentemente, o el jovencito aparentemente ya mejoró, aparentemente ya se siente bien, y nota después de una semana de que empezó a sentirse bien, nota de que se le hincha uno o dos testículos con gran inflamación a ese nivel, ¿no? Entonces, así es más o menos el curso de esta enfermedad. Por eso, cuando hay un niñito que tiene parotiditis, el tratamiento, como saben ustedes, para los procesos virales es sintomático, calmarle la fiebre, de repente calmarle el dolor, darle antiinflamatorios. Si necesita algo para el catarro que puede tener, se le dará. Si para el dolor que tienen las glándulas parótidas, se le da su paracetamol, su ibuprofeno, ¿no? Entonces, ese es el manejo, pero a esos niños hay que indicarles un reposo, porque ustedes saben que para los procesos virales lo mejor es el reposo y buena hidratación. Entonces, que esté en el máximo reposo, bien sobrehidratado, para evitar de que nos haga la orquiepidemitis postparotiditis. Una vez que hace ya el proceso, supongamos que ya hizo la orquiepidemitis, nosotros tenemos necesariamente que indicarle nuevamente antiinflamatorios. ¿Cuál es el manejo que personalmente hemos adoptado para las orquiepidemitis virales postparotiditis? Reposo absoluto es fundamental. Reposo absoluto. Si es preferible que no se levante ni a hacer sus necesidades fisiológicas. Alcanzarle, que haga en la cama. En el cuadro súper agudo se puede indicar compresas frías o bolsas de agua helada, porque pueden ser por 5 minutos o los testículos comprometidos por 5 minutos, puede ser cada 4 o 6 horas, hasta que no haya dolor, porque ya no tiene sentido después, ¿no? Entonces les ponemos, esa es una indicación, reposo absoluto, su hielo tópico. También se les puede, y personalmente les indicamos antiinflamatorio, AINES, ¿no? Se les puede indicar ibuprofeno a dosis completas, dosis normales, de acuerdo a la edad del peso. Se les indica corticoides por 3 días, les indicamos corticoides, 1 miligramo por kilo de peso por 3 días, por 3 días seguidos. Ese es el manejo que nosotros tenemos, pero yo creo que lo fundamental, increíblemente, es el reposo absoluto. Increíblemente. Aquel niñito que dice, no, que él es bien inquieto, tiene la probabilidad de que evolucione hacia una atrofia testicular. ¿Ya?
O sea, tiene que hacerse cumplir la indicación. Eso no, que es muy inquieto, que es malcriado, ha salido y lo hemos visto peloteando. Ah, ya le digo, pues van a ver cómo va a evolucionar este paciente. Va a evolucionar mal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el manejo de las orquipimitis virales. ¿Ya? Un porcentaje no tan descartable evolucionan a atrofia testicular. Después de unos 3-6 meses, en aquellos que no cumplen las indicaciones o que por algún motivo propio de su organismo no se ha defendido bien, el testículo se vuelve como si fuera una pepa de naranja o una aceitunita y todavía, para complicación, se vuelve doloroso. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos comentado, que hemos conversado? Sí, doctor. Perdón, tú primero, compañera, creo. Está bien, está bien. Continúa, Johan. Sí, doctor, era respecto a la infección previa de la papera, ¿no? Que habíamos visto. ¿Influye algo la gravedad del cuadro de la papera para que, digamos, nosotros podamos predecir que puede haber mayor riesgo de que haya afección de los testículos? Tiene que ver bastante con las defensas propias, la inmunidad propia del afectado, pero también influye pues el cumplimiento. Ustedes saben que en los procesos virales hay que estar en reposo. En los niños hay veces es difícil hidratarlos bien en reposo. Eso es fundamental. ¿Ya? Pero tiene también indudablemente que ver bastante el grado de inmunidad que puede tener ese niñito, ¿no? Pero nosotros nos sentiríamos ya por decir satisfechos cuando vemos que se está cumpliendo las indicaciones que estamos dando, ¿no? Porque como les digo, en los niños son inquietos, pero hay que saberlos que respeten las indicaciones que se les da el médico. O sea, tienen que tener ese nivel de entendimiento o hacerlo cumplir en forma estricta por parte de la madre o el padre, ¿no? Más es la madre, porque el padre generalmente se dedica poco a estos quehaceres, ¿no? Desgraciadamente. Pero es fundamental cumplir, o sea, que esté en reposo el niño, a sobrehidratarlo, darle sus sintomáticos, sus antiinflamatorios, como corresponden, y probablemente va a estar dentro del grupo que no va a ser la complicación. Mayormente los que van a hacer la complicación son aquellos pues de que la toman así muy superficialmente las indicaciones de reposo, sobrehidratación y cumplimiento de los sintomáticos, ¿no? Antiinflamatorios que se dan. ¿Algo más? ¿Alguien que quería? Sí, doctor. ¿Cuán frecuentes son estas infecciones posterior a la parotiditis en nuestro medio? Como les digo, no es tan frecuente. O sea, todos los que tienen paperas, porque ustedes saben que cuando vienen las infecciones por paperas son estacionales. O sea que afectan, llega por breve paperas y afecta casi a todos los que no están vacunados. ¿Ya? Entonces, y de ellos un porcentaje que en este momento no tengo la precisión, pero yo calcularía que puede estar menos, bordeando el 1 al 3%, hacen las orquitis postparotiditis. Eso habría que leerlo. O sea, de repente si lo leen y me informan, me actualizarían y yo estaría satisfecho. Pero yo calculo que es así, porque cuando da grupos poblacionales etarios así en forma masiva,
en los colegios. Mucha que el colegio le da, que todo el mundo estaba, todos los que no habían sido vacunados les dio papera. Y de esos no todos pues hacen, un pequeño porcentaje que estamos nosotros por eh, eh, consultar en la evidencia, ¿no? Muy bien, entonces ya está saldado, ya más o menos dominan lo que es la orquipiditis en la edad pediátrica. De ahí, ¿qué otro grupo es afectado con las orquipidimitis? A ver, piensen. ¿Seguimos dentro de los pediátricos, doctor, o ya pasamos No, ya al cerramos, niño? pasamos la página, como se dice. Entonces, adultos jóvenes sería Ya, ¿qué orquipidimitis le da a los adultos jóvenes? la bacteriana. La bacteriana, ¿no? La bacteriana. Nosotros le llamamos inespecíficas, ¿no? Bacterianas. Tenemos por gonorrea. En este grupo etario está incluido pues los varoncitos que ya tienen actividad sexual de 18, 20 años hasta los 35, 40 años, ¿no? Podría ser. En ellos pues puede haber orquipidimitis causada por el gonococo, la clamidia o gérmenes semejantes, ¿no? El ureaplasma, hay algunos cocos también, ¿no? El estafilococo. Bien, entonces ellos pues, ¿cuál es el cuadro clínico? Generalmente puede ser un varón pues de 25 años, ¿no? Que tiene que haber tenido previamente una uretritis. Las uretritis, pues, pueden ser, ustedes saben, gonocócicas y no gonocócicas. Si es gonocócica, es mejor hasta cierto punto porque es bien sintomática y nos avisa de que hay algo malo y nos hace idealmente recurrir al especialista o a un médico competente y no ir pues a la farmacia a contarle nuestro padecimiento y que el farmacéutico diga, vea, ponte una penicilina, ¿no? Eso está mal. Entonces, este paciente, si tiene gonorrea, uretritis gonocócica, hay una posibilidad que vaya al especialista y que probablemente supere de la mejor manera su problema. Pero hay otra posibilidad, ¿no? De que vaya a la farmacia o consulte a un amigo que ha pasado por lo mismo o, o por lo que lee en internet, ¿no? Qué sé yo, se automedica. Entonces, ellos, los que se automedican teniendo un problema gonorreico, por decir, van a la farmacia y le dicen, cómprate 6 ciprofloxacinos y tómate una cada 12 horas. Ustedes saben que ese no es el tratamiento de la gonorrea. Entonces, o le dan una sulfa, ¿no? Tómate este Bactrim Forte, dice Forte es fuerte, tómate 3 días, 4. Entonces, el gonococo va a mejorar sintomáticamente algunos días, pero después la bacteria está ahí. La bacteria está ahí. Entonces, puede haber una diseminación retrógrada, o sea, por la vía deferencial del vaso deferente puede llegar al epidídimo y al testículo, la bacteria. No va a llegar pues en un día, 2 días, como ustedes entenderán, puede llegar en el transcurso de 4 o 6 semanas. Probablemente este paciente
que estamos nosotros en forma así, imaginándonos que existe, pero es para que haya entendimiento por ustedes. Este paciente de repente tiene algunos síntomas, ¿no? Le molesta un poquito la uretra, le da hincones, como dicen ellos, y él se vuelve a tomar otro ciprofloxacino, pues se vuelve, y ya, así está hasta que ya puede empezar a debutar con sintomatología ya inflamatoria, infecciosa a nivel del epididymo y del testículo. Entonces, esa es la evolución más o menos del paciente, que cómo llega el gonococo a esa zona. Entonces, ya hay desencadenado el cuadro con un aumento de volumen del epidídimo, del testículo. Entonces, ya ahí se vuelve muy sintomático y puede recién recurrir a un especialista o a un médico enterado, no un infectólogo, qué sé yo. Entonces, él ya le dará el tratamiento correspondiente, que básicamente pues consiste en estos casos ser un poquito más agresivo, aparte de darle, por decir, la cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, se puede dar 250 a 1 gramo por 3 días seguidos, y darle tetraciclinas, que puede ser doxiciclina, minociclina, o mejor aún, las tetraciclinas tendrían que darle necesariamente por 2 o 3 semanas, y si es la acitromicina, darle siquiera por 7, 10 días seguidos, 500 miligramos por día. Aparte de los antiinflamatorios, los sintomáticos y la indicación pues de reposo relativo, casi no se podría a veces indicar absoluto, pero un reposo, reposo en casa, ¿no? Evitar trajinar mucho, evitar actividad física. Entonces, el manejo más o menos de esta orquiepididimitis, ocasionada pues por un mal manejo de un problema gonocócico, que el tratamiento es simple. Bien, en el caso sea pues la infección predominantemente causada por clamidia, la forma de evolución es casi la misma, ¿no? Ustedes saben que la clamidia puede dar cuadros oligosintomáticos. Puede dar cuadros oligosintomáticos. Que no hay mayor molestia, puede describirla el paciente, la molestia, como un hincón a nivel del conducto, de la uretra, y a veces él ni es consciente, o si es consciente de que hay secreción uretral, no le da importancia, porque puede ser escasa y tiene características hasta cierto punto, por decir, que, que manifiestan cierto grado de inocuidad, o sea que no parece agresivo, no parece agresivo. Hay una pequeña mucosidad, pero él no le da importancia. Es como ellos creen, pues, de que puede ser la secreción que normalmente se elimina cuando hay cierto estímulo sexual. Entonces no le da importancia, y esto avanzan las semanas, y esto puede llegar, así como llegó el gonococo al epididymo y al testículo, puede llegar la clamidia. Al llegar la clamidia, del cuadro agudo, la inflamación aguda, el dolor, el aumento de volumen, temperatura, qué sé yo. Aparte de sintomatología urinaria leve, ¿no? Entonces, ese es el cuadro más o menos de una orquiepididimitis por clamidia. El manejo igualmente, ustedes saben que en las uretritis y las orquiepididimitis, que presumimos o comprobamos de que es por
por, por gonococo o por clamidia, el tratamiento es combinado porque se sobreponen estas infecciones. No hay uretritis gonocócica pura, raro. Generalmente un 30-35% está asociada a infección sobreagregada de clamidia y viceversa. ¿Ya? Entonces hay que dar tratamientos combinados. Entonces el tratamiento combinado también puede ser, ¿no? Ceftriaxona, 250 gramos por día, por 3 días, y en caso de clamidia, darles también, pues, o sea, el tratamiento es casi igual. Darles doxiciclina por 2-3 semanas, o minociclina por 2-3 semanas, o darle acitromicina por 7 a 10 días, 500 por día. Entonces, eso es más o menos en cuanto a este segundo tipo de orquiepididimitis, ya que le podríamos considerar orquiepididimitis, por, por decir, adquiridas por enfermedades de transmisión sexual. Bien, ¿alguna pregunta para pasar a otro tipo de orquiepididimitis? No hay pregunta. Muy bien. Entonces, de ahí viene, ¿qué otro grupo de orquiepididimitis podría venir? ¿Qué otro grupo de orquiepididimitis podría venir? Ya no viene nadie, ningún otro orquiepididimitis. A ver, vamos a darle 30 segundos. Mientras voy a tomar un vaso. Se nos fue. ¿30 segundos? Doctor, en adultos mayores a 40 años. ¿Qué pasa en los adultos mayores de 40 años? Pueden tener orquiepididimitis, eso me quiere decir. ¿Y cómo es esa orquiepididimitis en estos adultos mayores de 40 años? ¿Qué características tiene o qué diferencias tiene con las que hemos comentado anteriormente? Doctor, yo leí que en este caso también de nuevo se infectaban por las enterobacterias y también cocos positivos e inclusive la pseudomonas. Ya, muy bien. Ya, entonces se presenta en mayores de 40 años. ¿Y por qué se presenta en ellos? ¿Alguien sabe? No necesariamente Nila, sino alguien me puede decir. Bien, entonces vamos a aclarar. Estamos aclarando ya. Hemos pasado 2 peldaños. Pediátricos y adultos jóvenes. Hay un intermedio. Vamos a pasar un intermedio ahí. Hay la orquiepididimitis, ustedes imagínense una orquiepididimitis específica. ¿A qué me estoy refiriendo? A la causada por la tuberculosis. ¿Cómo es esta orquiepididimitis? ¿Qué características tiene esta orquiepididimitis? Se presenta en hombres que pueden estar mayores de 35
o entre 30 y 40, o 35 a 45, por ahí, o 50 puede ser, ¿no? Estos pacientes que tienen las orquiepididimitis específicas o tuberculosas, tienen el antecedente de haber tenido enfermedad pulmonar tuberculosa activa. O sea que han hecho cuadro tuberculoso entre los 18, 20, 22, 25 años. Hicieron tuberculosis pulmonar. ¿Y por qué creen que hacen tuberculosis pulmonar las personas a esa edad? Contacto con tos. Pacientes inmunocomprometidos. ¿Saben por qué? Porque esa es la etapa que generalmente los hombres y las mujeres pues empiezan a trabajar o a estudiar. Ustedes tienen la suerte, y así deberían tenerla todos, ¿no? De que tienen su casa, comen bien, no necesitan trabajar, pero hay otros que tienen que ir a trabajar. Se van a Guaypetue, se van a Minas, tienen que ir a estudiar a Bolivia, les mandan plata pero se la gastan y comen cualquier cosa. Entonces a ellos les da tuberculosis, ¿ya? Porque descuidan su alimentación, trabajan en exceso, ¿ya? Bien, entonces, como decíamos, estos pacientitos han tenido el antecedente de una tuberculosis pulmonar. Y después de 20 años o 15, 20 años, pueden hacer esta orquiepididimitis, que siempre es secundaria a un problema pulmonar activo. Entonces, probablemente estos pacientes, si nosotros le pedimos plaquetora, vamos a ver ahí cavernas o fibrosis a nivel de los ápices, ¿no? O secuelas de una tuberculosis. Estos pacientes, pues, tienen más bien una orquiepididimitis que tiene un curso que no es tan agudo. No es agudo, definitivamente. No es así como la viral o la bacteriana, que es súper agudo, ¿no? Esta más bien tiene un comportamiento crónico, o sea, hay engrosamiento del epidídimo, él nota por varios meses de que está duro el epidídimo, que se le hincha, le duele. Hay engrosamiento también. En estos pacientes hay engrosamiento del deferente en forma rosariada. O sea, es como un rosario, su vaso deferente o su conducto deferente. Y tienen sintomatología urinaria, porque también pueden tener una tuberculosis concomitantemente, una tuberculosis urinaria, no renal o vesical, qué sé yo. Entonces, a estos pacientes, pues como ustedes ya se van imaginando, hay que pedirles beca en orina, hay que hacerles PPD, hay que hacerles cultivo de orina para ver si crece el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estos pacientes tienen este cuadro, pues, que es bastante diferente, ¿no? Y en el grado extremo, estos crean fístulas escrotales crean. Hay veces llegan a la consulta ya en forma tardía y tienen fístulas escrotales. Nosotros las vemos y asumimos que probablemente es proceso específico. El tratamiento es diferente aquí, pues hay que hacer un buen diagnóstico
y una vez de que ya tenemos el diagnóstico, hacerle la transferencia para que le dé el Estado tratamiento en los centros de salud, en los hospitales de nivel 1 y 2. Tratamiento de tuberculosis no se da en hospitales de nivel 3, se les da gratis, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, o lo que les había dicho, una orquipidimitis intermedia por ahí, ¿no? Y hay otra que ya es del adulto de más edad. ¿Ya? Esta es la orquipidimitis, generalmente secundaria o relacionada con problemas de hiperplasia prostática benigna. O sea, la hiperplasia prostática benigna puede dar en estadios ya un poquito avanzados, nos puede dar infecciones urinarias como complicaciones, ¿no es cierto? O sea, por problema obstructivo, hay remanso, ustedes saben, no sé si ya les he repetido más de una vez, de que en urología hay un principio elemental, orina retenida, orina infectada y litiasis. Entonces, la próstata da cierto grado de retención urinaria y esto nos puede favorecer la presentación de infecciones, ¿no es cierto? Urinarias. Entonces, estas infecciones urinarias pueden ser el punto de partida a de que haya una diseminación retrógrada y llegue al epididio del testículo y nos dé una orquipidimitis. ¿Ya? Esta es la orquipidimitis, por decir, nosotros le llamamos por coliformes, porque los coliformes son los que más producen todas las infecciones urinarias típicas son causadas mayormente por coliformes. En este caso no deja de ser igual, ¿ya? Es causada generalmente por Escherichia coli y hay ese antecedente, ¿no? Que hay un problema ya obstructivo de cierta larga data ya, de algunos años, de problema obstructivo causado por problema prostático. Eso da infección. Y también las orquipidimitis las van a ver típicamente como una complicación de la prostatectomía. Tanto puede ser mucho más con cirugía abierta, un poco menos con RTU y mucho menos con las técnicas mínimamente invasivas, tipo láser, etcétera, ¿no? Pero es una complicación típica, nosotros ya sabemos, ¿no? Son complicaciones de la prostatectomía abierta y RTU mediatas, o sea que no se presentan en la primera semana, generalmente se presentan más allá de 2 o 3 veces. Se puede presentar las más precoces a los 2, 3 meses, pero se pueden presentar después de 1 año, 2 años de haber realizado la prostatectomía. Esto está en parte también en relación al uso de las sondas en el postoperatorio. ¿Ya? Entonces, el uso de las sondas, un cuerpo extraño que favorece la posibilidad de que se presenten estas orquipidimitis. Entonces, las orquipidimitis estas ya del adulto, las que les podríamos llamar por coliformes, por problemas postprostáticos, etcétera, etcétera, ¿cómo creen que se manejan? ¿Cómo las manejaríamos? Dando sintomáticos, que es fundamental, reposo absoluto. En este caso, personalmente, no son infecciones complicadas. Personalmente, también recurro a la aminoglicósido, ¿no? El aminoglicósido, no me gusta usar
gentamicina si no usamos amicacina. Amicacina, y se le agrega en forma empírica, antes que vengan los cultivos, se le agrega amica más quinolona, ciprofloxacino, y sintomáticos, pues por supuesto, y se regula el tratamiento de acuerdo a los cultivos que hemos hecho, ¿no? Aquí el urocultivo generalmente sale positivo. Entonces corregimos el tratamiento y lo damos a mínimo 2 semanas, diría yo. Los aminoglicosidos 1 semana y la quinolona o puede ser una cefalosporina también, de acuerdo al antibiograma, se da por 2 semanas. Aparte del tratamiento sintomático con antiinflamatorios, con frío, ya saben, para el dolor lo mejor en escroto es el hielo, bolsas de agua helada o hielo molido o paños fríos, ¿no? Por 5 minutos cada 4 o 6 horas hasta que se dé el dolor y la inflamación. Muy bien. ¿Alguna preguntita? No hay preguntita, ¿no es cierto? Hoy día no ha estado Glicerio. ¿Por qué le dicen a Glicerio? Doctor, no es de nuestro grupo, es del anterior. Ah, ya, es que siempre lo fastidiaba yo. Dije, pucha, voy a fastidiar ahora a Glicerio. Para jalarlo. Mentira. Ya, chicos. Entonces, ¿hay preguntas? Doctor, el pronóstico de estas infecciones en cualquier etapa, ya sea pediátrica, de los jóvenes o de los adultos mayores. Entonces, miren, estamos hablando de las orquiepididimitis. Están relacionadas bastante con el grupo de varones infértiles. Pueden estar metidos ahí. O sea, la peor complicación que pueden tener las orquiepididimitis son los problemas de infertilidad. O sea, los grupos de hombres infértiles, a la cabeza están metidos por ahí los que han tenido orquiepididimitis, los que han tenido problemas que pueden ser de orquitis postparotiditis, orquiepididimitis por gonococo, clamidia. Esos están a la vanguardia. Ya, por problemas específicos también algunos hombres. Ya en los viejitos ya no tanto, en los mayores de 50 porque ya no se valora ya pues y no están incluidos dentro de los estudios de fertilidad en el varón. Pero esa es la peor complicación que puede haber de estos padecimientos, la infertilidad. Muy bien, chicos, entonces vamos a quedar ahí, continuamos con infecciones en la porque voy a ponerme mi vacuna, mi tercera dosis. ¿Ya? Me van a disculpar. Quedamos ahí. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Gracias. Mañana continuamos con otras infecciones. Yo le doy bastante valor a la infección de vejiga, la cistitis. ¿Por qué? Porque es bien frecuente. Es bien frecuente. No solo la cistitis aguda, sino las crónicas. Ya vamos a hablar también de bacteriuria sintomática y la cistitis intersticial. El compromiso que yo les había dado es darle los videos, se los voy a dar ahora. No he tenido tiempo antes, pero se los voy a dar. Ya, probablemente hoy día, al correo de nuestra delegada, de Maybel, le voy a mandar el correo institucional los links de estos videitos que tienen que ver, ¿ya? Muy bien, hijos. Ya nos vemos. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Chao. Hasta mañana. Chao.